La madrugada del 5 de enero de 2023 quedó marcada como uno de los episodios más intensos de la lucha del Estado mexicano contra los chapitos, en medio de una operación que se prolongó durante varias horas en Jesús María, Sinaloa. Las fuerzas federales consiguieron detener nuevamente a Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón. Sin embargo, alrededor de aquella captura han surgido numerosas versiones, algunas de ellas contradictorias, sobre la forma en que las autoridades localizaron al objetivo, el papel que habría desempeñado su entorno familiar y la manera en que el operativo terminó cerrando el cerco alrededor del hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Para entender aquella operación, hay que comenzar por una precisión importante. Omar García Harfuch no fue quien personalmente encabezó el operativo de enero de 2023. En ese momento, Harfuch no ocupaba todavía el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que desempeña actualmente. La captura de Ovidio fue ejecutada fundamentalmente por fuerzas federales mexicanas, particularmente elementos del ejército y otras instituciones de seguridad. Por eso, presentar el episodio como si Harfuch hubiera llegado personalmente hasta la vivienda de la familia de Ovidio sería históricamente incorrecto. Lo que sí puede hacerse es analizar el contexto de inteligencia y seguridad que posteriormente convirtió a Harfuch en una de las figuras centrales de la estrategia federal contra organizaciones criminales. La historia de aquella madrugada comenzó mucho antes de que los primeros soldados llegaran a Jesús María a Ovidio Guzmán. Ya era un objetivo prioritario de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Después del llamado Culiacanazo de octubre de 2019, su nombre había adquirido una enorme relevancia internacional. Aquella primera detención terminó con su liberación después de que integrantes del crimen organizado bloquearan carreteras, incendiaran vehículos y desplegaran una enorme capacidad de fuego en diferentes puntos de Culiacán. El episodio se convirtió en uno de los mayores desafíos que había enfrentado el gobierno mexicano frente a una organización criminal con capacidad para paralizar una ciudad. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La segunda operación fue completamente diferente. Esta vez, las autoridades llegaron con una preparación mucho mayor y con un objetivo definido: localizar y detener a Ovidio Guzmán sin repetir las condiciones que habían permitido su liberación 3 años antes. La operación se desarrolló en Jesús María, una comunidad ubicada en la zona serrana de Sinaloa, aproximadamente a 30 kilómetros de Culiacán. Allí se encontraba una propiedad asociada a Ovidio, una vivienda que había servido como espacio familiar y que, de acuerdo con reportes periodísticos, era utilizada por él junto con su esposa, sus hijas y personal de servicio. La ubicación de la vivienda tenía una importancia estratégica. No se trataba simplemente de una casa aislada. El inmueble se encontraba en una zona donde los caminos y accesos podían ser controlados con relativa facilidad, y el entorno permitía a los hombres armados de Ovidio establecer posiciones defensivas. Después del enfrentamiento, las imágenes mostraron vehículos blindados, camionetas utilizadas como barricadas, impactos de bala y numerosos casquillos alrededor de la propiedad. La escena permitió dimensionar la intensidad de la resistencia que encontraron las fuerzas federales. Durante las primeras horas de aquel 5 de enero, Jesús María despertó bajo el sonido de disparos. Los habitantes de la comunidad quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento de grandes dimensiones. La operación no consistió simplemente en llegar a una puerta y detener a un hombre. Las autoridades tuvieron que avanzar dentro de una zona donde los integrantes del grupo criminal conocían perfectamente el terreno y podían utilizar vehículos, armas y posiciones defensivas para intentar frenar el avance federal. La casa de Ovidio terminó convirtiéndose en el centro del operativo. Los reportes posteriores señalaron que alrededor del inmueble quedaron numerosos vehículos, algunos de ellos blindados, que habrían sido utilizados para impedir el acceso de los militares. En diferentes unidades aparecía la imagen de un ratón, símbolo asociado al apodo de Ovidio. Aquellos vehículos funcionaban como una especie de primera línea defensiva y mostraban que quienes protegían al objetivo habían tenido tiempo para reaccionar ante la llegada de las autoridades. Pero la verdadera importancia del operativo estaba en la información que había llevado a las autoridades hasta aquel punto. Las organizaciones criminales suelen construir diferentes capas de seguridad alrededor de sus principales dirigentes. El objetivo no consiste únicamente en esconder físicamente a una persona, sino en dificultar la obtención de información sobre sus movimientos, sus familiares, sus propiedades
y sus rutinas. Por eso, cuando una fuerza de seguridad logra llegar hasta la vivienda de un dirigente criminal, normalmente existe detrás un proceso de inteligencia mucho más amplio que la simple observación de un domicilio. En el caso de Ovidio, su entorno familiar también había sido objeto de atención periodística. Adriana Mesa Torres ha sido identificada en distintos medios como su esposa o pareja sentimental. Algunas publicaciones han señalado que ambos tuvieron hijas y que la familia se encontraba en la vivienda durante los acontecimientos. Sin embargo, varias de las versiones difundidas posteriormente sobre el papel exacto de Adriana en la captura proceden de fuentes periodísticas y testimonios no confirmados oficialmente, por lo que deben presentarse como versiones y no como hechos demostrados. Una de las versiones más conocidas sostiene que Ovidio habría conseguido abandonar inicialmente la vivienda y que posteriormente regresó después de recibir una llamada relacionada con la situación de su familia. Según esa versión, una de sus hijas habría sufrido una crisis provocada por los disparos y el despliegue militar, lo que habría llevado a que se comunicaran con Ovidio. El relato sostiene que el narcotraficante decidió regresar para buscar o proteger a sus familiares. Esta versión ha sido publicada por distintos medios, citando las investigaciones de la periodista Anabel Hernández, pero no debe confundirse con una reconstrucción oficial de la operación. Precisamente ahí aparece uno de los elementos más interesantes de la historia. Los grupos criminales pueden construir complejos sistemas de vigilancia para proteger a sus líderes. Pero la protección familiar también puede convertirse en una vulnerabilidad. Un dirigente que intenta permanecer oculto puede modificar sus decisiones cuando considera que su familia está en peligro. Esa tensión entre seguridad personal y protección de los seres queridos es una característica recurrente en las historias relacionadas con líderes criminales perseguidos por las autoridades. Sin embargo, afirmar que Carfuch llegó personalmente a la casa de la esposa de Ovidio y consiguió que éste regresara sería ir más allá de lo que está documentado. No existe evidencia pública sólida que permita sostener esa versión como un hecho. Lo que sí está documentado es que las fuerzas federales localizaron a Ovidio en la zona de Jesús María y que el operativo terminó con su captura después de un intenso enfrentamiento. La dimensión de la operación también puede entenderse observando lo que ocurrió alrededor de la vivienda. Después de la captura, el inmueble quedó prácticamente convertido en una escena de guerra. Se observaron impactos de bala en paredes, vehículos dañados, cristales rotos, casquillos y rastros de sangre. Algunos reportes describieron incluso objetos familiares que permanecieron dentro de la vivienda después de la salida apresurada de sus habitantes. La diferencia entre aquella escena doméstica y el nivel de violencia registrado afuera mostraba hasta qué punto el operativo había irrumpido en la vida cotidiana de una familia vinculada a uno de los principales objetivos criminales de México. La propiedad también permitía entender el contraste entre la vida familiar y la estructura criminal que rodeaba a Ovidio. Las fotografías posteriores mostraron una vivienda amplia, espacios recreativos, habitaciones familiares y objetos personales. Al mismo tiempo, en los alrededores se encontraban vehículos utilizados por los hombres armados que intentaron contener a las fuerzas federales. Era una combinación difícil de imaginar en un espacio doméstico convertido de repente en el centro de una operación militar. El enfrentamiento duró varias horas. Las autoridades tuvieron que avanzar mientras los integrantes del grupo criminal intentaban impedir el acceso. En distintos puntos de Jesús María se registraron bloqueos y enfrentamientos. La violencia no quedó limitada al inmueble donde se encontraba Ovidio. La reacción del grupo criminal se extendió a otros sectores de Sinaloa, recordando lo ocurrido durante el primer Culiacanazo, aunque en esta ocasión el gobierno decidió mantener la operación hasta conseguir la detención. La captura tuvo además una enorme carga simbólica. En 2019, Ovidio había sido detenido y posteriormente liberado. 3 años después, el Estado mexicano regresaba por el AC. La segunda operación transmitió un mensaje muy diferente. Esta vez, las autoridades estaban dispuestas a completar la misión pese a la reacción violenta que pudiera producirse. La figura de García Harfuch adquiere relevancia principalmente en el contexto posterior. Desde su posición en la seguridad de Ciudad de México y posteriormente como secretario federal, Harfuch se convirtió en uno de los funcionarios más identificados con una estrategia basada en inteligencia, coordinación institucional
y persecución de objetivos prioritarios. Pero atribuirle directamente a la captura de Ovidio en enero de 2023 sería confundir diferentes etapas de su trayectoria. De hecho, el propio Harfuch se ha referido públicamente a la captura de Ovidio. En julio de 2025 explicó que el hijo de Joaquín Guzmán continuaba bajo custodia en Estados Unidos y recordó que su captura había sido producto de un operativo realizado por autoridades mexicanas, principalmente por el ejército. También destacó el costo humano de aquella operación, en la que murieron elementos de las fuerzas especiales. Ese reconocimiento resulta importante porque permite separar la narrativa política o mediática de los hechos documentados. Ovidio no fue capturado simplemente porque un funcionario hubiera llegado hasta una casa. La operación fue el resultado de una investigación y de un despliegue de seguridad que involucró a numerosas instituciones y que terminó enfrentándose a una fuerte reacción armada. La historia de la casa también demuestra la importancia de la inteligencia. Para llegar a un objetivo de alto valor, las autoridades necesitan identificar patrones de movimiento, redes de comunicación, propiedades, vehículos, personas de confianza y lugares frecuentados. En una organización como los Chapitos, donde la seguridad de sus dirigentes constituye una prioridad, localizar físicamente al líder puede representar uno de los mayores desafíos. Los grupos criminales también aprenden de las operaciones anteriores. Después de 2019, Ovidio sabía que era un objetivo prioritario. Sus movimientos tenían que realizarse con precaución y su seguridad dependía de una red de personas encargadas de vigilar accesos, detectar vehículos sospechosos y reaccionar ante cualquier presencia de las autoridades. Por eso, la llegada de las fuerzas federales a Jesús María significó que esa red había sido superada por la capacidad de inteligencia y seguimiento del Estado. Otro elemento fundamental fue la sorpresa. Una operación contra un objetivo de alto valor pierde gran parte de su eficacia si la información se filtra con demasiada anticipación. En el caso de Jesús María, la magnitud del despliegue sorprendió a los habitantes y provocó una respuesta inmediata de los grupos armados. El ruido de helicópteros, vehículos militares y disparos transformó en cuestión de minutos la comunidad. La escena posterior reveló también la enorme cantidad de recursos que podían movilizar los grupos criminales. Vehículos blindados y camionetas fueron utilizados para crear barricadas. Algunas unidades estaban preparadas para transportar armas de alto poder. La presencia de estas unidades demuestra que la seguridad de Ovidio no dependía de unos cuantos hombres armados, sino de una estructura considerable. Pero ninguna estructura de seguridad es completamente invulnerable. Una red puede tener vehículos, armas y vigilantes, pero también depende de comunicaciones y decisiones humanas. La incertidumbre, el miedo y la necesidad de proteger a la familia pueden alterar el comportamiento de quienes forman parte de esa estructura. Por eso, la versión sobre la llamada de Adriana Mesa se volvió tan llamativa. Si efectivamente Ovidio había conseguido alejarse de la zona y posteriormente regresó por su familia. El elemento decisivo habría sido precisamente una situación emocional y familiar. No obstante, esa parte de la historia debe manejarse con cautela porque proviene de una reconstrucción periodística y no de una explicación oficial completa de las autoridades. Lo que sí ocurrió después está mucho mejor documentado. Ovidio fue detenido y trasladado posteriormente a Estados Unidos. Su situación judicial cambió de manera significativa con el paso del tiempo. En 2025 se declaró culpable de varios cargos en Estados Unidos y posteriormente permaneció bajo custodia estadounidense. Harfuch confirmó públicamente que no estaba libre y que continuaba detenido. La captura de 2023, por tanto, fue el comienzo de una nueva etapa en la historia de Ovidio Guzmán. El hombre que había logrado convertirse en uno de los principales dirigentes de los Chapitos terminó fuera de México y frente al sistema judicial estadounidense. La vivienda de Jesús María, mientras tanto, quedó como uno de los símbolos visuales de aquella operación. Las fotografías mostraron paredes dañadas, vehículos destruidos y objetos familiares abandonados. Los informes posteriores describieron incluso alimentos, juguetes y objetos infantiles que permanecían dentro de la casa. La imagen era poderosa porque mostraba la velocidad con la que una operación de seguridad puede transformar un espacio privado en el escenario de un enfrentamiento armado. Desde una perspectiva estrictamente periodística, la historia debe contarse evitando exageraciones. No hay evidencia pública suficiente para afirmar que Harfuch dirigió personalmente aquella incursión, o que llegó físicamente hasta la casa de la esposa de Ovidio. Tampoco está confirmado oficialmente que una llamada de Adriana
haya sido el elemento decisivo de la captura. Son versiones que han circulado en medios y que pueden formar parte de una narración, siempre dejando claro su carácter no confirmado. La parte comprobable de la historia es suficientemente impactante por sí misma. Las autoridades localizaron a Ovidio en Jesús María, desplegaron una operación de gran escala, enfrentaron a un grupo armado que intentó impedir el acceso, resistieron una reacción violenta en diferentes puntos de Sinaloa y finalmente consiguieron detener al objetivo. Todo ello ocurrió después de que el mismo hombre hubiera sido detenido 3 años antes y liberado en circunstancias extraordinarias. Por eso, más que una historia sobre un funcionario llegando personalmente a una casa, aquel episodio puede entenderse como la historia de cómo el Estado mexicano volvió a encontrar a uno de sus objetivos criminales más importantes. La verdadera batalla comenzó mucho antes de los disparos en la inteligencia, en el seguimiento, en la identificación de patrones y en la coordinación entre instituciones. Harfuch, aunque no fue el comandante de aquella captura, terminó convirtiéndose posteriormente en uno de los rostros más visibles de esa filosofía de seguridad. Su discurso ha insistido en la utilización de inteligencia para localizar objetivos prioritarios y en la coordinación entre diferentes instituciones. Esa estrategia es distinta de la imagen tradicional de grandes despliegues militares sin una investigación previa. El caso Ovidio demuestra por qué la inteligencia resulta tan importante. Una organización criminal puede disponer de hombres, armas y vehículos, pero necesita mantener a sus dirigentes conectados con su entorno. Esa conexión genera información, y la información puede convertirse en el punto de entrada de una investigación. La Casa de Jesús María representa precisamente ese punto de encuentro entre la vida privada y la estructura criminal. Era un lugar donde Ovidio podía convivir con su familia, pero también terminó siendo el lugar donde las fuerzas federales consiguieron localizarlo. El mismo espacio que pretendía ofrecer protección terminó convirtiéndose en el escenario de su captura. La historia también revela que el poder criminal tiene límites. Durante años, los Chapitos construyeron una reputación basada en su capacidad para movilizar hombres armados y responder violentamente a las autoridades. El Culiacanazo de 2019 parecía demostrar que esa capacidad podía incluso obligar al Estado a retroceder. Sin embargo, en enero de 2023, las autoridades consiguieron modificar el desenlace. Aquella diferencia es fundamental. En 2019, la liberación de Ovidio se produjo después de una reacción criminal que puso en riesgo a la población. En 2023, el gobierno decidió completar la captura. La operación tuvo un costo elevado y provocó una jornada de violencia en Sinaloa, pero finalmente el objetivo fue trasladado bajo custodia. La imagen de los militares avanzando hacia la vivienda, los vehículos abandonados y las calles afectadas por los bloqueos se convirtió rápidamente en parte de la memoria pública mexicana. Para muchos ciudadanos, aquella madrugada representó la revancha institucional después de la humillación sufrida en 2019. Para otros, también fue un recordatorio de los enormes riesgos que implican las operaciones contra organizaciones criminales profundamente arraigadas. En cualquier caso, la captura de Ovidio Guzmán no puede reducirse a una sola persona. Ni Harfuch, ni un comandante individual, ni una llamada telefónica explican por sí solos el resultado. Fue una operación compleja en la que participaron diferentes instituciones, con información acumulada durante meses o años y con una decisión política de mantener el objetivo hasta conseguir la detención. La historia de la supuesta llamada de su esposa añade un componente dramático, pero la parte esencial permanece. Incluso sin ella, Ovidio estaba protegido por una estructura considerable. Las autoridades lograron localizarlo y la operación terminó en un enfrentamiento de gran magnitud. Su casa dejó de ser un refugio y se convirtió en el escenario de una de las capturas criminales más importantes de los últimos años en México. Después, el episodio continúa siendo utilizado para explicar la evolución de la estrategia mexicana contra los Chapitos. Ovidio pasó de ser un objetivo perseguido dentro de Sinaloa a convertirse en un detenido en Estados Unidos. Sus hermanos continuaron siendo considerados figuras relevantes dentro de la organización, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses incrementaron la presión sobre la estructura criminal. En ese contexto, el nombre de Harfuch aparece como parte de una etapa posterior de la lucha contra las organizaciones criminales. Su papel actual permite analizar la evolución de las políticas de seguridad, pero no debe utilizarse para atribuirle retrospectivamente operaciones que fueron ejecutadas
antes de que ocupara sus actuales responsabilidades federales. La verdadera historia de aquella madrugada es, por tanto, todavía más compleja que cualquier titular. No fue simplemente Harfuch llegando a la casa de la esposa de Ovidio. Fue una operación de inteligencia y fuerza federal que consiguió ubicar a uno de los objetivos más importantes del crimen organizado mexicano, en una comunidad donde su estructura de protección esperaba poder mantenerlo seguro. Y cuando las primeras unidades federales llegaron a Jesús María, esa seguridad comenzó a desmoronarse. Las barricadas aparecieron, los vehículos blindados intentaron cerrar los accesos, los disparos comenzaron a escucharse y la comunidad quedó atrapada en medio del enfrentamiento. Al final, la red de protección no pudo impedir que Ovidio fuera detenido. La casa que había funcionado como refugio familiar terminó convertida en evidencia material de la operación. Las paredes conservaron las marcas de los disparos, los vehículos quedaron abandonados y los objetos personales permanecieron dentro mientras las autoridades aseguraban el lugar. Era la imagen de una estructura criminal sorprendida en uno de sus espacios más íntimos. Ovidio Guzmán había logrado sobrevivir al Culiacanazo de 2019, pero 4 años después, las circunstancias fueron diferentes. La segunda operación no terminó con una liberación. Terminó con su traslado y posteriormente con su llegada al sistema judicial estadounidense. Ese desenlace explica por qué la captura de Jesús María continúa siendo recordada. No fue únicamente la caída de un individuo, fue el momento en que las autoridades mexicanas demostraron que podían volver a localizar a uno de los hombres que habían conseguido escapar de ellas años antes. Y aunque alrededor de la operación todavía circulan historias, versiones y relatos no confirmados, el hecho central permanece ajeno en enero de 2023. Las fuerzas federales mexicanas llegaron hasta el escondite de Ovidio Guzmán en Jesús María y consiguieron detenerlo después de un enfrentamiento de varias horas. Harfuch no fue quien personalmente encabezó aquella incursión, pero posteriormente, desde su posición dentro de la seguridad federal, se convirtió en uno de los principales rostros de la estrategia de persecución contra organizaciones criminales. La historia de la casa de Ovidio, finalmente, es una historia de inteligencia, protección, vulnerabilidad y poder. Una casa que parecía ofrecer seguridad terminó revelando precisamente lo contrario. Cuando el Estado consiguió encontrar el lugar, la enorme estructura defensiva levantada alrededor de él, Ratón comenzó a caer. Y esta vez, a diferencia de 2019, Ovidio no volvió a quedar en libertad. Uno de los aspectos que más llamó la atención después de la captura fue precisamente la rapidez con la que la noticia comenzó a circular. Mientras en Jesús María todavía se escuchaban disparos y las calles permanecían prácticamente paralizadas. En otras partes de Sinaloa comenzaron a aparecer imágenes de vehículos incendiados, bloqueos y columnas de humo. La reacción del grupo criminal buscaba generar confusión y dificultar el movimiento de las fuerzas federales. Para las autoridades, aquello significaba que la operación no podía limitarse al punto donde se encontraba Ovidio. También era necesario contener la respuesta de la organización y evitar que el detenido fuera rescatado. La situación alrededor de la vivienda se volvió especialmente delicada porque los integrantes de la estructura criminal conocían perfectamente los caminos de la zona. En terrenos rurales y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, la ventaja del conocimiento del territorio puede ser determinante. Quienes protegen a un objetivo conocen rutas secundarias, caminos de terracería, accesos entre propiedades y lugares donde pueden ocultarse. Las fuerzas federales, por el contrario, deben avanzar con cautela para evitar emboscadas y proteger tanto a sus elementos como a la población civil. La captura de Ovidio demostró que el elemento sorpresa podía ser decisivo. Una vez que los hombres encargados de su seguridad comprendieron que las autoridades habían localizado el punto exacto donde se encontraba, intentaron reaccionar. Sin embargo, la magnitud del despliegue federal hizo prácticamente imposible organizar una salida segura. El objetivo ya no estaba simplemente escondido. Estaba rodeado por una operación diseñada para impedir que pudiera escapar. En medio de aquella tensión surgieron también diferentes relatos sobre los últimos momentos antes de la detención. Algunos describieron movimientos desesperados dentro de la vivienda, mientras otros hablaron de intentos por utilizar vehículos para abandonar la zona. Debido a que muchas de esas versiones provienen de testimonios indirectos, no todas pueden considerarse confirmadas. Lo que sí parece claro es que el operativo consiguió cerrar progresivamente las posibilidades de movimiento de Ovidio. Ese detalle
explica por qué la casa adquirió tanta importancia en las reconstrucciones posteriores. No era únicamente el lugar donde fue encontrado, era también el punto donde convergieron meses de investigación, vigilancia y seguimiento. Una vez identificado el objetivo, las autoridades necesitaban esperar el momento adecuado para actuar, porque un movimiento prematuro podía provocar nuevamente una situación similar a la de 2019.